Vamos los negros, vamos, vamos que le ganamos, vamos que hay que meter. Estamos en la producción de Gonzalo Matos, estamos aquí con el Papa Pesolano. Un partido que arrancó bien, arrancamos jugando mejor y controló el partido Liverpool en la primera parte. Sí, fuimos mucho mejor que el rival en el primer tiempo. Llegaron una vez y consiguieron ese gol que ellos lo pueden creer, ¿no? Digo, nosotros hicimos todo lo posible para seguir ganando el primer tiempo, pero bueno, no lo logramos. Y el segundo tiempo, la verdad, no llegamos con peligro al rival. Como que quisimos, pero no supimos los medios en llegar al rival. Te sacaron una que en el replay entraba en el primer tiempo, el tiro libre. El tiro libre sí, la toca, pega en el palo. Bueno, son jugadas que pasan en el momento que estamos pasando nosotros, que queremos, estamos dejando toda la cancha para ganar y no lo logramos. Y bueno, el equipo rival tenía eso que con un pelotazo de borde del área no tenía el ángulo. Pero bueno, ahora tranquilos, a mejorar, a descansar primero que nada, desenchufarnos un poco y después volver con todo para pelear en clausura como de lugar. Creo que la Copa y algún resultado, la Copa que fue buena y algún resultado adverso, produjo un poco de estrés que creo que terminó siendo negativo. Sí, yo creo que el semestre fue bueno para la institución, pensando en la Copa, digamos, hicimos una Copa muy buena, eso no hay que olvidarse. Y bueno, en lo local sufrimos por lo de la Copa, digamos, lo que hablamos, todos los equipos que jugamos la Copa y el campeonato, digamos, Cerro Largo, Danubio, Liverpool y Nacional lo sufrieron. Y bueno, es cosa que tenemos que mejorar los jugadores del fútbol uruguayo, saber jugar dos cosas a la vez. Después el campeonato local lo sufrimos y bueno, ahora a pelear el clausura, no sé. Digo, también no es fácil para un equipo como Liverpool jugar la Copa y lo local. Sabemos que cuando a otros equipos les toca jugar la Copa, les pasan los partidos entre semana, le acomodan los calendarios y creo que eso facilita, no se le facilitó a Liverpool y creo que eso complica. Sí, complica un poco, pero bueno, nosotros los jugadores siempre salimos a jugar como sea, digamos, dejando toda la cancha y a veces lográs cosas, no sé, somos vulnerables en un partido que decís que no puede ser, porque hacer un partido igual con la Independiente, que pongo contra otro partido que tiene acá en lo local tiene menos planta que Independiente y hace más partidos. Digo, son cosas inexplicables que no pasan en el fútbol uruguayo. Un partido en el que nos sorprendió la roja allí, creo que fue una falta de las que hubo muchas en el partido y creo que lo aparatoso del jugador de Peñarol cuando te acercás a ayudarlo a levantar, creo que hace que se arme todo un entrevero y así el árbitro. Bueno, pero yo creo que, digamos, lo único que puede decir el jugador es que eso no se hace cuando me tira el caño y va ganando 2-0, después sale campeón, eso no se hace. El juego no entiendo la roja que sacó. Digamos, pasa que siempre contra Liverpool son muy fáciles sacar la tarjeta, la verdad no lo dudan, digo, no sé qué pasa que contra Liverpool siempre un faucito, siempre en contra, todo a favor, muy poco. Eso te va pesando, te va comiendo, te mata la cabeza. Y bueno, y esa roja no la entendí todavía. Pero bueno, el perjudicado que soy yo, como siempre son los jugadores cuando se equivocan los árbitros. Después de la roja yo sé que me equivoqué, le levanté la camiseta. Pero digo, son los errores de los árbitros que siempre lo pagamos nosotros los jugadores. Y bueno, lo sufrimos mucho con Liverpool, partido a partido, lo sufrimos mucho, siempre las cortitas no. Yo siento que nos van matando y ves eso que es increíble y que como no lo corrigen, digamos, que hay gente hasta eso, para corregir los árbitros cuando se equivocan también. Yo me tomo el atrevimiento de hacer una reflexión, ¿no? Te hacen de a 15 a 20 faltas por partido a vos, eso es un jugador de creación, prácticamente no haces ninguna y 2 por 3 están bien expulsando. Es inentendible. No, yo sí cometo errores, digamos, soy un jugador que se ve afuera, soy un jugador muy tranquilo, la verdad, enganche, no soy de pegar patadas, pero sufro el partido, lo sufro mucho por dentro y veo las injusticias y bueno, eso cuando me deshago un poco y cometo errores, pero creo que esta vez la expulsión estuvo muy mal. Y bueno, esperemos que el árbitro sepa reconocer también el error, ¿no? Para que después no. Porque
es fácil para el árbitro sacar una roja y después escribir lo que quiere. Eso lo sufrimos nosotros. Y yo creo que ahí todavía, ya perdiendo 2-0 y con eso estábamos dejando todo que el partido terminara porque se enrareció un poco, Liverpool como que se descontroló después de la expulsión y por suerte no hubo más expulsiones por esas cosas y creo que eso es lo que se terminó provocando por la situación de que tú abandonaste el campo anterior, tus compañeros estaban nerviosos y por suerte no pasó nada. Sí, porque lo sufrimos todo, digamos, vemos digamos, cómo jugaba metiendo para adentro y esos son detalles que capaz que la gente no lo ve, que capaz que vos mirás el partido y decís, no, ¿en qué falló el juez? ¿En qué? Nosotros los jugadores vemos y lo sufrimos mucho y bueno, pero está, este fue un error muy grande del árbitro, pero... Como otros chicos que hubo, ¿no? Un par de corners a Rodrigo, un par de patas a Rodrigo y la saque de arco y yo creo que esas cosas van exagerando. Y perjudican mucho, porque supongo que puedes hacer un gol, te pasan contra vos y te pueden hacer con ellos. Pero bueno, hay que saberlo superar y ahora descansar y estar preparado para el semestre que viene que tenemos que lograr lo mejor para el Liverpool. Y lo que le importa es al hincha de Liverpool. ¿Te quedás, papá? Sí, yo por ahora tengo contrato 6 meses más. Yo lo que digo siempre, a mí la institución, la verdad, cómo me trata, cómo la gente y todo el cariño que siento, a pesar de algún partido, obviamente, que un hincha se desahoga o algo, digamos, me siento muy, la verdad, muy respetado y todo, y eso lo valoro mucho. Y fue cuando arreglé acá, arreglé un mes y medio, un mes antes que cierre el periodo de pase, porque la verdad yo valoro mucho cuando me llaman y todo para venir, no esperé nada en el exterior. Y ahora, digo, pienso lo mismo, me quiero quedar 6 meses más, pero quiero lograr algo importante para Liverpool, que sería el sueño, digamos, de un jugador cuando ve tanto cariño hacia una persona y cuando un equipo hace las cosas tan bien, institucionalmente, la verdad, es espectacular y bueno, ojalá se pudiera conseguir un título, que es lo que más queremos y bueno, es para lo que trabajamos nosotros. Bueno, el cariño es recíproco. Yo creo que te lo ganaste jugando, te lo ganaste metiendo, te lo ganaste fuera de la cancha, inclusive cuando estuviste lesionado, acompañando el equipo por la tuya al exterior, y eso el hincha lo ve, no es tonto, y creo que te mereces todo lo que el hincha te brinda. Claro, muchas gracias y bueno, y yo quiero dejar en claro que acá los compañeros y uno mismo siempre hace todo lo mejor posible por la institución y queremos ganar todos los partidos, a veces pasa que no sean los resultados, pero bueno, que se quede tranquilo que siempre el jugador que esté representando a la institución siempre va a representar de la mejor manera y vamos a luchar partido a partido. Bueno, te agradecemos, Papa, que tengas felices fiestas y que pronto volvamos a reencontrar la senda que fue muy buena de este segundo semestre del año, en la primera parte del campeonato, y creo que lo vamos a culminar en una copa disfrutando todos juntos. Sí, claro que sí, eso lo tenemos que lograr porque tiene que ser lo mínimo que tenemos que exigirnos los jugadores y la gente de los jugadores. Digamos, lo mínimo que tiene que tener la institución es entrar a una copa. Hoy en día es una institución de las mejores acá en el medio y bueno, eso lo tenemos que hacer valer todos los años en la copa y pelear ahí arriba. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Para que este noble adversario se lleve un buen regalo, Made in Belvedere.